al despertar, al despertar. Hola, buenos días, bienvenidos a la entrevista del día aquí en GAFA TV Ecuador. Hoy día vamos a seguir hablando sobre las elecciones del próximo domingo 20 de agosto y puntualmente sobre las dos consultas populares, una sobre el Chocó andino, Quito sin minería, y la otra sobre la posibilidad de dejar el petróleo bajo tierra en el campo 43, creo que es, del Yasurí, para lo cual he invitado a un historiador y académico, un catedrático universitario, Omar Bonilla. Omar, buenos días, bienvenidos a esta entrevista aquí en GAFA TV Ecuador. Para comenzar, ¿cómo ves tú, así panorámicamente, el asunto electoral que se avecina para el 20 de agosto en términos generales? Buenos días, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este importante medio. Creo que estamos en un momento bastante interesante, ahí pensándolo sobre todo como científico social. Creo que es un momento en el que están ocurriendo cosas inéditas en el país, ¿no? Primero, estas elecciones anticipadas que crean todo un escenario de incertidumbre, que además se relaciona a un momento de transición. Llegará un nuevo gobierno que durará muy pocos meses. Y digamos que la parte que me parece aún más interesante que lo anterior es que se va a entrar a consulta la explotación del ITD, el bloque 43, y la consulta en el Cantón Quito y sus alrededores sobre el Chocó andino. Entonces, digamos que es una elección donde además de elegir este gobierno de transición, se nos está preguntando pues prácticamente sobre el modelo económico y sobre el extractivismo y el ambiente. Muy bien, sí, vale recordar que aquí en Quito nos entregarán 5 papeletas. Uno para presidente y vicepresidente, o vicepresidenta, o presidenta o vicepresidente. Otro para asambleístas nacionales, 15 en total. Para asambleístas provinciales. Y ahí tenemos dos consultas populares. Hay que ponerle mucho ojo a esas papeletas. Y vamos a hablar de eso con mi invitado Omar Bonilla. Ubiquemos Quito sin minería, la consulta del Chocó. Ubiquemos del Chocó, ubiquemos qué se trata, porque se habla de la biodiversidad, se habla de un sinnúmero de cosas del Chocó andino, de sus bondades y por qué se hace esta consulta. Bueno, el Chocó andino es una área muy interesante, ¿no? Es un conjunto de bosques que bordean la costa del Pacífico, desde lo que es el Ecuador hasta pues prácticamente México, ¿no? Entonces era un corredor de bosques extraordinariamente ricos en biodiversidad, con muchísimos mamíferos, posiblemente más mamíferos que en la Amazonía, y que ha sido depredado poco a poco, ¿no? Lo cual ha sido una pena porque también había muchas poblaciones que vivían alrededor. Digamos que ese fue un refugio donde muchas de las poblaciones esclavizadas encontraron su libertad, por ejemplo, donde era habitado también por muchos pueblos indígenas y que ha sido devastado sistemáticamente por la minería, por la palma y por por la ganadería intensiva y extensiva y por otro tipo de industrias depredadoras. Y algo que es muy interesante es que... Te pido, ¿por qué no ubicamos? Sí. Grafiquémosle el Chocó andino de Ecuador. Sí, justo iba a ese momento. Entonces, digamos que estamos hablando de los bosques que estaban presentes en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, y Pichincha y el oriente de Imbabura. Y sobre lo que se nos va a consultar es sobre uno de los remanentes que queda del Chocó andino, que es un área bellísima, que colinda con Quito. De hecho, que es parte de Quito, del distrito metropolitano oficialmente. Digamos que está a menos de una hora del centro de Quito y es un sitio donde aún puedes encontrar allí la presencia de pumas, de osos de anteojos, de tigrillos, de distintos tipos de monos. Entonces, digamos que es algo que por una parte nos suena muy lejano, pero que tiene que ver prácticamente para los que somos quiteños directamente con nuestra ciudad y con el pulmón. De Quito, ¿no? Así es, el noroccidente de Quito. Esto es así, yéndose como hacia Mindo, hacia Nanagalito, y bueno, son las zonas que componen Pacto, Gualea y eso, las zonas noroccidentales. Omar, ¿cómo está ahora mismo ese Chocó andino quiteño, llamémoslo? ¿Y quién está promoviendo? ¿Cuál es el antecedente para esta consulta popular? Bueno, la buena noticia es que curiosamente el Chocó andino
es una de las zonas que se conservan de esta gran bosque del Chocó y se encuentra, dentro de todo se encuentra en un buen estado al momento. El problema es que está amenazado por varias concesiones mineras de distinto tamaño, digamos, legales e ilegales. De hecho, se nos va a preguntar sobre la minería a gran, a pequeña y a mediana escala y ojalá que respondamos que sí a la conservación y no a la minería. Que la respuesta ahí es la respuesta de sí. Y sí, o digamos que sobre todo creo que la mayor amenaza es la gran minería. Estamos hablando de concesiones realmente gigantescas, ¿no? Hace falta visitar el catastro minero y ver que realmente estamos hablando de polígonos mineros enormes que pueden suponer un grave riesgo para la biodiversidad y para la salud de las poblaciones que viven allí, que son poblaciones de pequeños productores de panela o personas que viven del ecoturismo. Entonces, que también se encuentran amenazadas junto a la fauna y a la flora de ese lugar. Omar, lo importante sería hacer una campaña, creo yo, para aproximar lo urbano a lo rural, lo urbano, la gente citadina, para que conozca y tome conciencia y se sensibilice con el Chocó andino, para que de esa manera, sensibilizado y conscientemente vaya y vote, como tú dices, por el sí en esa papeleta de la consulta de no minería en Quito. De acuerdo, de acuerdo. Creo que el colectivo Quito Sin Minería ha hecho una campaña bastante interesante en ese mismo sentido, ¿no? De hecho, la campaña es Quito Sin Minería, con esta idea de promocionar y como que traen imágenes sobre la riqueza del Chocó andino, nos recuerdan lo que se encuentra allí, que muchas veces pues pasa desapercibido por los mismos quiteños, pero que es importantísimo para que mantengamos el aire relativamente limpio de esta ciudad que está contaminada y para que tengamos espacios verdes, que tampoco es que disponemos muchos en la actualidad. Vamos terminando esta parte del Chocó, pero una pregunta, ¿qué dicen? ¿Qué dirán? ¿Cuál es la opinión que tienen los mineros? Porque dirán que va a perjudicarse a la economía, que los recursos, ¿qué están diciendo ellos? ¿Y cómo hay que entenderlos? Bueno, la Cámara de Minería ha dicho que que son recursos esenciales y han inflado un poco, digamos que los partidos extractivistas tienden siempre a aumentar y a decir que son recursos indispensables cuando muy pocos de esos recursos son los que terminan quedándose en el Estado y de esos recursos estatales incluso muy pocos son los que llegan a la población. Pero creo que sí, la población ecuatoriana con todo está bastante concientizada sobre los problemas que trae este tipo de industria tan contaminante como la industria minera, que se considera una de las más contaminantes del planeta, y sobre la importancia de cuidar la biodiversidad de ese lugar tan extraordinario que tenemos aquí. Porque ahora que estamos haciendo una entrevista, bajo sombra por supuesto, pero hemos caminado y hemos visto ese calor que está viviendo Quito ahora, que es tremendo y tiene que ver mucho con este tipo del extractivismo, el calentamiento global. La otra papeleta, Omar, la otra papeleta es sobre el Yasuní, el campo 43 del ITT. ¿Cuál es la situación? Igual el gobierno habla de cantidades de dineros, que se va a perder 1.200.000 millones de dólares, dice que en el presupuesto, que ni sé cuántos miles de millones. ¿Cuál es la realidad, tú que conoces, tú que has estudiado el tema del Yasuní y la consulta popular? Sí, ha sido paradójico. Si uno se pone a observar las cifras que se han ido presentando, desde las que se presentaron en la Corte Constitucional a las últimas, que creo que hablaban ya de una cifra absurda de 16.000 millones de dólares, vemos que hay muy poca consistencia y que hay como que un afán de inflar las cifras. Entonces, bueno, primero deberíamos hacer un llamado para hablar con honestidad en general de lo que se puede perder o ganar con esta consulta, y me parece que se ha tergiversado mucho los costos. Creo que por otra parte, digamos que las distintas universidades o los distintos científicos, no solo que nos han evidenciado que existen actividades económicas que podrían ser mucho más eficientes para el país y mucho más sustentables, sino que nos han mostrado distintos estudios científicos la importancia que tiene la biodiversidad del Yasuní, que
es el área más biodiversa del mundo. No solo que es una de las áreas más biodiversas del mundo, sino que posiblemente sea el área más biodiversa del mundo y que tenemos el orgullo de tenerla en nuestro país, con una inmensa cantidad de aves, cerca de 600 tipos de aves, cientos de mamíferos, creo que hay cerca de 10 tipos de monos en el Yasuní, delfines rosados, una cantidad de fauna y de flora impresionante, ¿no? Una cifra que usamos mucho es que en el Yasuní hay más variedad de árboles que si juntas todo Estados Unidos y Canadá juntos. Entonces ese es un lugar de mucha importancia, con mucho potencial, por ejemplo, turístico o científico o farmacéutico, y que se está sacrificando de la forma más absurda, porque se está extrayendo allí un crudo de pésima calidad. Y como estamos ya en proceso electoral, no se han pronunciado todavía los dos binomios presidenciales, candidatos. ¿Cuál debería ser un pronunciamiento? Porque yo leí un artículo, por ejemplo, el último de Alberto, no sé si era de Alberto Acosta, alguien. Primero la vida, luego el presupuesto, ¿no? Bueno, creo que no tenemos que elegir, es que es la vida y es el presupuesto. Es que en este caso, este tipo de explotación. La vida da presupuesto. Este tipo de explotación, la verdad es que es perder mucho por un recurso no renovable y que tampoco parecería que es tan eficiente económicamente como se nos ha vendido. O sea, me acuerdo que cuando se estaba anunciando la explotación petrolera, hablábamos de los riesgos de que se ahoguen los pozos, de que el petróleo sea de mala calidad, dimos varias advertencias. Bueno, la realidad ha sobrepasado todas nuestras advertencias. El petróleo tiene una viscosidad que prácticamente se le puede considerar una brea, como ha dicho el mismo ministro, con 8 grados API. Un buen petróleo es un petróleo casi hecho gasolina, que llega a tener más de 30 grados, es un petróleo muy ligero. Es un petróleo pesado, viscoso. Entonces, es muy caro sacarlo y se obtiene muy pocos recursos y sí se perjudica mucho esta zona tan extraordinariamente biodiversa. Vamos a llenar de piscinas de agua porque se necesita mucha agua para el asunto de ese petróleo, y ese proceso encarece mucho más. Entonces, para terminar, Omar, ¿por qué la gente el próximo 20 de agosto, domingo, tiene que votar sí o no en la consulta referente al Yasuní y en la consulta referente al Chocó Andino? Yo creo que la gente tiene que votar sí, ¿no? Sí para decirle sí a la vida, sí a la biodiversidad, sí a nuevas alternativas económicas, para ya no darle más chance a la corrupción, y porque creo que es una oportunidad extraordinaria para elegir un nuevo modelo económico y una nueva forma de relacionarnos con la naturaleza, con las poblaciones indígenas y con estos espacios que tenemos el privilegio de tener como ecuatorianos. Pero para terminar esta vez sí, pero la gente dirá, y los gobiernos, por ejemplo, ¿y cómo logramos que esos recursos que se van a quedar en tierra los tengamos de otro lado para poder financiar, hipotéticamente dicen, el desarrollo, las obras? ¿De dónde sacan estos recursos para compensar, la compensación, llamaremos? Creo que hay muchas alternativas, ¿no? Aquí mismo me parece que fue Vilma Salgado la que planteó varias formas, por ejemplo, dejar de exonerar a los grupos económicos que se está exonerando, digamos que en un año, si limitas esas exoneraciones, posiblemente podrías obtener los mismos recursos. Se ha hablado también de que el turismo es una actividad que tiene un inmenso potencial en el Ecuador en general, y dejar el petróleo bajo tierra es dar una excelente señal para incentivar el turismo. Y bueno, hay distintas medidas. Se habla de los bonos de carbono. Estos los hay buenos, regulares y malos. Habría que ver si este tipo de alternativa cabría, y en general creo que también hay que fomentar el potencial que tiene la Amazonía, por ejemplo, para la misma industria farmacéutica, o por ejemplo siempre digamos que el Estado vive más de los impuestos que de las rentas petroleras. Entonces, no pensar en impuestos regresivos, pero sí a esos grupos económicos que se han beneficiado tanto, inclusive en momentos como la pandemia. Si pueden contribuir un poquito más, se podría obtener muchísimo, pero muchísimo más de que los recursos que se extraen del Yasuní y del ITT.
Muy bien, y hay que tomar en cuenta que también está llegándose el fin de los combustibles fósiles, ¿verdad? Y hay que buscar los combustibles y que den energías limpias, es otra realidad. Agradezco la presencia de Omar Bonilla, que ha estado aquí en nuestros estudios para conversar sobre el ITT y sobre el Chocó Andino a propósito de la consulta popular que se desarrollará el próximo 20 de agosto dentro del marco de las elecciones para renovar Asamblea y Gobierno Nacional. Gracias, Omar. Buenos días, muy amable. Gracias, Fernando. Señoras y señores, hasta aquí nuestro diálogo con Omar Bonilla, un académico e historiador hablándonos de temas importantes, el Chocó Andino y el ITT. Hasta la próxima. Al despertar, al despertar.